Entonces recordemos esto de separar el pago, la disección. Ahora, ¿qué significa realmente disecar? Disecar significa separar en partes. No necesariamente significa separar por el papel o por el turín, que también es disecar. Fíjense que acá tienen dos ideas: desarmar una bicicleta y desarmar un reloj. Es decir, los anatomistas usamos este método, somos reduccionistas, disecamos para ver cómo está construido nuestro objeto de estudio. Es decir, el método científico es el método analítico: analizar, cortar, separar, para ver cuáles son las partes, los componentes. Pero nunca debemos olvidarnos del emergentismo ontológico, es decir, la realidad de nuestro objeto de estudio es una totalidad de la cual emergen funciones. Entonces, la bicicleta no se concibe como cada una de sus partes. Se concibe como una bicicleta, como un todo, lo mismo el reloj. Pero desde el punto de vista metodológico necesitamos disecarla para entenderla. Veámoslo con un ejemplo de las ciencias biológicas. Fíjense que si yo quiero entender el concepto de abducción del brazo, la única forma es estudiar un sistema, estudiar un sistema macroscópico que es la articulación glenohumeral, por ejemplo, del tórax. No hay otra forma de entender el concepto de abducción si no se estudia ese sistema. Ahora, si yo quiero entender la contracción muscular, que es otro problema científico, yo tengo que ir a un nivel más abajo del análisis y tengo que estudiar, por ejemplo, la estructura del sarcómero. Entonces, ¿se comprende esto? Depende cuál es la pregunta de investigación. Las dos son preguntas de investigación. Las dos en este momento se supone que conocemos la respuesta. Fíjense que yo puedo estudiar con un microscopio electrónico la sinapsis. Entonces los problemas de investigación van a ser los ultraestructurales que yo me pregunte sobre la estructura sináptica. Pero estoy disecando, estoy viendo que hay un terminal presináptico, un terminal posináptico, hay una hendidura sináptica, hay una vesícula sináptica. Estoy disecando, estoy analizando. Y acá puedo disecar macroscópicamente y ver este es el lóbulo frontal, este es el temporal. Ver el fascículo mucinado del cerebro humano y comprender otro sistema, en este caso macroscópico, del cual emergen funciones macroscópicas. Entonces, si vamos a lo epistemológico, cabe preguntarnos con Faye y Lavelle si la anatomía en este momento es un programa de investigación progresivo o regresivo. ¿Qué quiere decir? Es decir, como ciencia, la anatomía está progresando o estamos estancados en el tiempo y publicamos más de lo mismo y con ligeras variantes. Si le preguntamos a la gente qué es más científico, la genética o la anatomía, ¿qué nos diría? No le preguntemos a los anatomistas, preguntémosle a la población en general y no nos enojemos con la respuesta. Bien, les voy a contar algunas de las investigaciones que he hecho. Hace un tiempo hice un estudio comparado, un estudio longitudinal de los textos, en este caso de anatomía. Me pregunté qué pasaba en la época actual y qué pasaba hace 50 años. Entonces, por ejemplo, me puse a leer las páginas de este libro, que es el libro de la tarjeta. Fíjense, tomé un texto, como podría haber tomado otro, que me parece que es muy representativo. Fíjense la belleza en la descripción. Fíjense que todo está perfectamente en su lugar y todo se entiende perfectamente. No hay ninguna duda. No lo vamos a ver, no tiene caso. Ahora, ¿qué pasaba antes de 1950? Me puse a analizar, por ejemplo, cómo era la escritura del libro de textura Tachet. Y fíjense que acá se plantean investigaciones y se plantean problemas. Les pongo dos párrafos extraídos de ese texto. Dice, el trayecto de fibras musculares de los ventrículos es sumamente difícil de establecer.
Traducido es, no tenemos ni idea cómo es la disposición de las fibras musculares del miocardio. Y miren lo que dice después: no poseemos una técnica suficiente que nos permita seguir el trayecto de las fibras cardíacas. Nos está diciendo, tenemos un problema metodológico, no sabemos con qué técnica investigar. El rol de la teoría, más adelante dice, por ejemplo, los partidarios de la teoría neurógena del ritmo cardíaco pretenden que la sección, o sea, el corte, del fascículo de His no es demostrativa en absoluto para fundar una teoría puramente biogénica. Pues seccionando el fascículo de His se seccionarán nervios que contienen o le acompañan. Acá estaban discutiendo si el sistema de conducción cardíaco era de origen muscular o era de origen nervioso. O sea, tú nos está diciendo, mire, está este problema, pero no se sabe cuál es la estructura que está detrás de esto. Y fíjense cómo discuten los autores. Si ustedes cortan el haz de His y entonces se producen arritmias o deja de latir el corazón, bueno, no crean que eso es muscular. Y ponen una hipótesis ad hoc que dice, por adentro de ese fascículo van fibras nerviosas. Fíjense qué carga teórica que tiene la investigación anatómica. Pero esto pasaba antes de 1950. Entonces, después de analizar muchas más páginas de estos textos, ¿a qué conclusión llego? Que lamentablemente, a mi juicio lamentablemente, los textos actuales funcionan más como manuales, un tanto dogmáticos porque nos dicen todo ordenados, cuando en realidad hay mucha problemática, mucha propuesta de cosas que no sabemos, que los anatomistas no le están contando a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la propuesta para innovar, para cambiar, para reanimar y que la anatomía en el imaginario social cambie esa imagen que tiene? Bueno, tened en cuenta que todo problema tiene solución, que a la solución se llega por un pensamiento creativo y se vuelve al problema nuevamente con un pensamiento crítico, porque nunca hay soluciones definitivas. Entonces, como les dije, esto iba destinado a los jóvenes, acá hay muchos jóvenes. Entonces, ¿qué puede hacer un joven, una joven, si quiere investigar en anatomía? Bueno, primero tiene que buscar problemas que sean originales, relevantes y factibles, es decir, que se puedan hacer. Si no se pueden hacer, poco van a poder avanzar. Entonces, buscando encontré esta frase de Isaac Asimov que dice: necesitamos todavía el hombre que sea lo bastante inteligente para pensar las preguntas adecuadas. Claro, porque toda investigación empieza por una pregunta. ¿Y qué es lo más difícil? Que se te ocurra la pregunta, porque la pregunta nunca se te ocurre. Si querés disecar mi seco, decía un compañero mío, pero a mí no se me cae una idea. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tendría? ¿De dónde sacar ideas? ¿Cómo hacer para investigar? Lo mejor es enamorarse de un tema, leer mucho, lean algo que les guste, pónganse a leer. En algún momento va a haber algo que no les cierra, va a haber una laguna de conocimiento, algo que no entienden. Cuando lleguen a eso, entonces, ya tendrán el problema en un primer nivel, tendrán un área problemática, algo que no se sabe, algo en lo que ustedes podrían aportar conocimiento. Entonces ahí tienen que ya leer más sobre ese tema, limitarlo y buscar puntualmente, tal vez en paper, en bibliografía un poquito más refinada, este tema, el estado de la cosa. Y volver a formular el problema de una manera bien clara y que se pueda responder de alguna forma. ¿Cómo lo van a responder? Con un método. Supongamos que la pregunta fuera ¿cómo se dispone la fibra del miocardio? Bueno, tendrán que ir a disecar las fibras del miocardio con la técnica que ustedes quieran y tendrán que documentar cuál es esa disposición. Pero entonces fíjense que hay una pregunta y un método que la va a responder. Entonces, acá algunas ideas que algunos seguramente tildarán de un poco locas o atrevidas sobre qué se puede investigar en anatomía. La lista sería muy larga, pero el tiempo está acotado y entonces les propongo algo. El proyecto con el estómago humano
es un mapeo de la conectividad del cerebro humano, que voy a mostrar a continuación algo de lo que estamos haciendo con eso. Este tema, por ejemplo, que yo la llamo anatomía molecular, otros la han llamado anatomía química. Esto no lo está haciendo mucha gente y esto da para, si uno tiene los recursos, se requiere algo de plata para hacer esto, un mapeo anatómico de moléculas. Les voy a mostrar también algo de esto, no que estamos haciendo nosotros, pero para que capten un poco la idea de lo que quiero decir. Esto no es química, esto es anatomía molecular o anatomía química, es decir, es una distribución macroscópica de moléculas. ¿Se entiende? La idea es una distribución macroscópica de moléculas. Modelos y determinantes de patrones vasculares, nerviosos, metacariculares, etc. Y después sigue, bueno, se ve que ahí, no sé por qué razón, se cortó. Fíjense que nosotros generalmente describimos los vasos, describimos los nervios y describimos las variaciones anatómicas. Pero hasta ahora yo no he encontrado a nadie que se dedique a explicar por qué tal estructura varía y lo hace con ese patrón morfológico. Bueno, vamos a dejar acá que es algo parecido a esto. Sigamos, por ejemplo, con esto sería ciencia. La ciencia es la que aporta conocimiento. Y ahora veamos aplicaciones. Fíjense, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con órganos artificiales, con prótesis, todo eso, a mi juicio, es anatomía aplicada. Pero se lo dejamos a los bioingenieros como si nosotros no tuviéramos nada que aportar sobre el tema. Eso es anatomía aplicada. Robótica, nuevas técnicas quirúrgicas, por ejemplo. Los anatomistas, que son los que conocen la anatomía, tienen mucho para aportar sobre eso. Dedicarse a estudiar, a diseñar nuevas técnicas quirúrgicas. Desarrollo de simuladores. El doctor Armando Gómez seguramente nos va a comentar algo de simuladores cadavéricos. Entonces, esto está en auge, hay muchísimo para hacer acá. Servicios de consultoría anatómica. Generalmente nosotros pensamos en consultorios de dermatología, de clínica, de cirugía, pero nadie pone un consultorio anatómico. Bueno, se puede poner un consultorio anatómico, ¿cómo no? Para resolver muchas cuestiones hoy. Bueno, ahora les voy a comentar, por ejemplo, lo que yo entiendo por disecar sin bisturí. ¿Cómo se puede hacer una investigación anatómica disecando sin usar el bisturí o el escalpelo? Pero sigue siendo disección. Es decir, diferentes técnicas, pero el método, la disección, el método analítico es lo mismo. Anatomía del lenguaje, una historia. ¿Cómo sucedió esto? En 1861 había un paciente al que llamaban el señor Tantán, porque lo único que podía hacer este señor era contestar Tantán. ¿Querés ir al baño? Tantán, decía el señor. ¿Querés un cafecito? Tantán. ¿Te gustaría dar una vuelta? Tantán. Lo único que decía el señor era Tantán. Broca, que era cirujano, conoció a este paciente y cuando el señor falleció le hizo la autopsia y encontró este agujerito acá, que es un infarto, localizado en el giro frontal inferior. Y empezó a teorizar sobre el tema, porque lo único que hay es una actriz. Empezó a teorizar y a pensar que ahí se localiza el área que le permite hablar a uno, en el hemisferio izquierdo, no en el derecho. Entonces habló de dominancia, habló de asimetría, dijo el hemisferio que habla es el hemisferio dominante y el hemisferio derecho y el izquierdo son distintos, asimetría. Y lo localizó, dijo solamente ahí, no acá, no acá, no acá. Entonces fíjense cómo todo eso es una carga teórica. Lo único que Broca vio fue un agujerito. El resto lo tuvo que inventar. Unos años después, en 1874, vino Wernicke y hizo su tesis de doctorado porque vio que los pacientes que tenían una lesión ahí en el giro temporal superior, también del hemisferio izquierdo, no podían entender lo que escuchaban. Uno les preguntaba cualquier cosa, por ejemplo, querés tomar un café y a lo mejor el paciente contestaba, estaría muy lindo y daba una vuelta por el parque. O sea, hablaba muy bien, pero no entendía nada de lo que le estaban preguntando. Entonces, Wernicke postuló el primer
modelo del lenguaje, el primer modelito. Dijo, hay un área que habla, un área que entiende y un fascículo que la conecta. Y esa es la base estructural del lenguaje. Y seguimos investigando, y fíjense que con SPEC uno puede ya estudiar el lenguaje de distintas formas. Esto ya en pacientes vivos. Entonces, cuando uno ve palabras se enciende el lóbulo occipital, cuando uno las escucha se enciende el lóbulo temporal, cuando uno las genera se encienden las áreas motoras, y cuando estamos pensando qué palabras vamos a usar, fíjense que se enciende el lóbulo frontal, el área de Broca, y también el lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque acá en el lóbulo temporal tenemos la biblioteca de datos. Ahí tenemos todos los nombres que necesitamos usar cada vez que vamos a armar una frase. Y lo seguimos investigando y nos dimos cuenta que en realidad el hemisferio izquierdo es el dominante, pero hasta ahí no más. Porque el hemisferio derecho también tiene una estructura para el lenguaje. Fíjense, este es el hemisferio izquierdo. Ven que hay 3 fascículos, uno rojo, esto es tractografía, resonancia magnética. Hay un fascículo rojo, hay un fascículo amarillo y hay un fascículo verde. Acá, por ejemplo, están separados completamente. Fíjense que en el lado derecho el fascículo rojo no está. ¿Qué es lo que hace el hemisferio derecho con el lenguaje? El hemisferio derecho con el lenguaje lo que hace es ponerle tonalidad, de modo que yo puedo construir frases distintas con sentido distinto usando la misma palabra. Por ejemplo, Juan cierra la puerta puede ser una pregunta. ¿Juan cierra la puerta? O puede ser una orden. Juan, cierra la puerta. Eso es el hemisferio derecho. Bueno, algunas de las cositas que estamos haciendo con el proyecto Conectoma. Fíjense, por ejemplo, el año pasado descubrimos que el fascículo longitudinal superior, que ustedes estudiaron anatomía con fascículo de asociación, tiene componentes insulares. Acá tienen la insular. Miren, esto en rojo es el origen de los factores, de los fascículos ínsulo-frontales, en amarillo ínsulo-temporales y en azul ínsulo-parietales. Esto acá lo tienen separado. Esto forma parte del fascículo longitudinal superior. Como ven, esto es disección, esto es en pacientes vivos y no estamos usando material cadavérico. Acá tienen otro ejemplo, miren. Este es un componente del fascículo longitudinal superior que conecta el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Y acá lo coloreamos para que ustedes vean, por ejemplo, las distintas áreas, el área 10, el área 46 y el área 9. Son distintos componentes del subsistema occipito frontal que forma parte del sistema longitudinal superior. Nosotros en anatomía lo estudiamos sistema longitudinal superior, como si no hubiera nada ahí adentro. Miren las imágenes, cómo van a avanzar. Esto todavía 7 telas no se hace en pacientes, pero sí se puede hacer desde el punto de vista experimental. Esto es microtomografía y esto es resonancia magnética a 7 telas. ¿Qué les parece que va a pasar dentro de 4, 5, 6 o 10 años? Vamos a estar haciendo histología con imágenes diagnósticas. Otra forma de disecar, por ejemplo, es marcar con anticuerpos distintas partes del cerebro. Por ejemplo, antitirosina hidroxilasa. Fíjense cómo se marcan el núcleo caudado y el putamen. Esto es disección también. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, y para ir terminando, fíjense lo que les decía de anatomía clínica o anatomía molecular, y para que esto no sea territorio de la farmacología, sino que yo creo que esta parte es territorio de la anatomía molecular. Si nosotros estudiamos la distribución, por ejemplo, de determinados receptores, como por ejemplo el alfa-1, su unidad A, podemos ver que tiene selectividad en esta zona, en la próstata, en el cuello vesical. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la alfa-reductasa. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que yo voy a empezar a usar drogas, medicamentos, que van al lugar que yo quiero, no a cualquier lugar, sino que los receptores están ahí. Eso es disección molecular. Y como ustedes ven, esto para mí es macroscopía, no es microscopía. Bueno, lo mismo pasa en neuro, por ejemplo. Ahí lo podemos ver la distribución de las vías serotoninérgicas y de las vías dopaminérgicas.
dopaminérgica, serotoninérgica. Cumplen completamente, funciones completamente distintas. Miren este estudio. Midieron con PET la distribución, pues se hicieron un binding, vieron una droga que se ligaba al receptor 1A de hidroxitriptamina. Fíjense cómo se distribuye. Lo azul es femenino y lo verde es masculino. Entonces, este es el lóbulo, el hemisferio derecho, y este es el hemisferio izquierdo. Acá tienen las áreas. No sabemos qué significa eso, pero claramente las estructuras en el hemisferio derecho y en el izquierdo son distintas, y la distribución en la mujer y en el hombre también. Entonces, fíjense todas las preguntas que hay para hacerse acá. Bueno, entonces, veamos los últimos ejemplos de anatomía aplicada para que vean que esto se puede trasladar también a otras cosas. Por ejemplo, cirugía robótica a distancia ya se está haciendo y cada vez va a ser mucho más frecuente operar a distancia, por ejemplo. El desarrollo de ojos a través de la bioimpresión. Ya hay impresoras que imprimen tejidos vivos y además con ciertos componentes electrónicos pueden realzar esa función visual. Fíjense cómo se empiezan a hacer órganos artificiales a partir de células madre, las bioimpresoras que les decía recién. Y acá tenemos un ejemplo argentino de Gino Tobar, que es un estudiante de ingeniería que desarrolla estas prótesis. Y bueno, díganme si para esto no se necesita conocimiento analógico. Terminamos con esta frase de St. George que dice: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión? ¿No? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente.